no hay más personas. Listo. Entonces vamos a hablar de hipertensión arterial. Cuando no me escuchen bien, me avisan, ¿no yo? Listo, profe. Bueno. Entonces hoy y mañana vamos a hablar de hoy hipertensión arterial y mañana relacionado con insuficiencia cardíaca congestiva como complicación de la hipertensión arterial. Igual si se quedan cortos al escribir, yo les paso las diapositivas. Sí, profe, Entonces, gracias. vamos a hablar de generalidades, de lo que tiene que ver con la presión arterial. Pues la presión de sangre dentro de los vasos sanguíneos determina la presión que hay en la sangre. Dentro de los vasos sanguíneos determina la cantidad de sangre y oxígeno que le llega a los tejidos. Entonces, si hay una buena presión sanguínea, el objetivo de la presión sanguínea es que las células de todos los tejidos obtengan sangre oxigenada. Factores que determinan que la presión no se mantenga en los límites fisiológicos. Profe, creo que no está ¿Sí? grabando. Profe, se le escucha demasiado pasito, se escucha muy, muy lejos. Y no está grabando. Ahí. Factores que determinan la presión en los límites fisiológicos. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ya se escucha mejor. Señor. Bueno. Entonces, ¿va a poner a grabar la clase? yo les paso las diapositivas. Es que no he podido acá, no sé. Yo les paso las diapositivas para que las tengan. Entonces, los factores que determinan la presión sanguínea, que determinan una presión dentro de límites fisiológicos. Entonces hay dos. La acción del corazón como bomba. El corazón tiene un efecto de bomba. Y la relación apropiada entre el contenido de sangre y el continente de sangre. El contenido de sangre va a ser el contenido va a ser la sangre y el continente van a ser los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos determinan la resistencia periférica. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son los vasos sanguíneos, si hay un desequilibrio entre estos dos sistemas, entonces esto conlleva que la presión arterial aumente o disminuya. Si aumenta el contenido, es decir, la sangre, si aumenta el contenido, la sangre, sin que aumente el continente, los vasos sanguíneos, si aumenta el volumen de sangre o el contenido de sangre y los vasos sanguíneos no aumentan, esto produce aumento de la presión arterial. Entonces ese es un aspecto. Se aumenta el contenido, la sangre, pero no hay aumento del calibre de los vasos sanguíneos, entonces se aumenta la presión arterial. Profe, no sé si soy yo, pero no lo estoy escuchando muy bien. No, en serio no se lo está escuchando muy bien. Bueno, espera, cambio los audífonos. Compañeros, el profesor sí lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Por dos. Yo también lo estoy escuchando bien. Yo también. Yo lo escucho súper lejos. O sea, en serio, me puse los audífonos y lo sigo escuchando muy lejos. Se escuchan hasta más bien ustedes que él.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. ¿Mejor? Señor. ¿Mejor? Sí, profe. Sí, Ah, bueno. Sí, profe. Cambié los audífonos. Bueno, entonces me vuelvo un poquito. Profe, creo que hay alguien en la sala de espera. Voy a mirar. Listo. Bueno, entonces les decía que, bueno, he visto acá, que la presión de la sangre dentro de los vasos sanguíneos determina su desplazamiento hacia los tejidos y su retorno al corazón. Entonces, la presión de sangre tiene como fin último es aportarle oxígeno a las células de todos los órganos todos los órganos que conforman el cuerpo. Hay factores que determinan que la presión se mantenga dentro de límites fisiológicos normales. Entonces, un factor importante es la acción del corazón, el efecto de bomba que tiene el corazón cuando hace la sístole y la diástole. Y la otro factor importante es la relación apropiada entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos se relacionan con la resistencia periférica. El desequilibrio entre el contenido y el continente, es decir, entre la sangre y los vasos sanguíneos, determinan que aumente la presión arterial o que disminuya la presión arterial. Si aumenta el contenido, es decir, la sangre, sin aumentar el continente, es decir, los vasos sanguíneos, esto produce aumento de la presión arterial, es decir, se aumenta la cantidad de sangre a nivel intravascular, pero los vasos no aumentan de tamaño, no hay distensión de los vasos, entonces eso ocasiona aumento de la presión arterial. Si disminuye el contenido de los vasos sanguíneos, si disminuye el continente de los vasos sanguíneos, es decir, este es un vaso normal, ¿sí? Un vaso normal. Cuando disminuye el continente, o sea, se relaciona con vasoconstricción. Entonces, si disminuye el continente, es decir, hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos, sin que se modifique el contenido de sangre, también esto lleva a aumento de la presión arterial. Y tres, si disminuye el contenido, la sangre, si se disminuye el contenido, la sangre, sin que se modifique el continente, sin que se modifique el vaso sanguíneo, entonces eso lleva a hipotensión arterial. Las arteriolas son las estructuras capaces de aumentar o disminuir su diámetro. Entonces, las arteriolas pueden aumentar o disminuir su diámetro y en consecuencia son reguladoras del continente vascular. Entonces, quienes regulan el continente vascular, quienes regulan la cantidad de sangre a nivel vascular, en últimas, son las arteriolas. Tienen esa capacidad de disminuir o aumentar el diámetro. Y de esta manera pueden modificar o disminuir la presión arterial. Si los músculos de las arteriolas se relajan, se produce vasodilatación. Entonces, si el músculo de la arteriola se relaja, se produce vasodilatación. Y si hay vasodilatación, pues puede presentarse, o eso conlleva a una presión arterial baja, a una baja presión arterial. Entonces, si las arteriolas se dilatan, si hay vasodilatación, pues baja la presión arterial. Y si las arteriolas, hay vasoconstricción, si hay vasoconstricción en las arteriolas, entonces cuando hay vasoconstricción en las arteriolas, aumenta la presión arterial sistémica. ¿Ya? Entonces la vasodilatación de las arteriolas lleva a una baja presión arterial y vasoconstricción de las arteriolas lleva a un aumento de la resistencia y eso lleva a un aumento de la presión arterial. El aumento general de la resistencia al flujo de sangre a través de las arteriolas. Entonces, si hay aumento, la construcción puede llevar a un aumento general de la resistencia a nivel vascular
y eso hace que, y eso es secundario a la vasoconstricción de las arteriolas. Entonces, la presión arterial, es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica. Entonces, la presión arterial es directamente proporcional al flujo de sangre o al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica a través de las arteriolas precapilares. Para que se mantenga la regulación, la presión arterial se mantiene mediante la regulación momento a momento del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces, la presión momento a momento se da si se mantiene el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y esta es ejercida por 4 sitios anatómicos. Entonces, la resistencia de las arteriolas, las vénulas postcapilares, capacitancia de las vénulas, el corazón como bomba y los riñones que manejan el volumen de sangre, ¿ya? Entonces, la resistencia de las arteriolas, las vénulas postcapilares con respecto a la capacitancia de las vénulas, el corazón como bomba y los riñones que manejan el volumen, estos 4 sitios o estos 4 sitios anatómicos son los que mantienen la presión arterial dentro de límites fisiológicos normales. Entonces aquí están los 4 sitios. Entonces tenemos que la presión arterial depende, entonces, inicialmente de la resistencia de las arteriolas, si hay vasoconstricción o si hay vasodilatación. Hablamos anteriormente que si hay vasoconstricción de las arteriolas, aumenta la presión arterial. Y si hay vasodilatación de las arteriolas, disminuye la presión arterial. De la capacitancia de las vénulas también es importante. De la bomba de salida del corazón, si el corazón funciona como una bomba cuando hace la sístole y la diástole, y entonces del ritmo cardíaco y el gasto cardíaco también depende la presión arterial. Y el volumen que maneja los riñones. El volumen que maneja los riñones a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que más adelante lo vamos a ver. Entonces son 4 puntos anatómicos que son muy importantes para mantener la presión arterial dentro de rangos fisiológicos normales, y todos ellos pues integrados con el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos. También es importante tener en cuenta los varorreflejos. Entonces los varorreflejos son mediados por nervios autónomos y actúan en combinación con el sistema renina, angiotensina y aldosterona para coordinar la función de los 4 sitios de control y mantener la presión arterial. Entonces, a estos 4 sitios anteriores que ya vimos, pues estos 4 sitios también interactúan con los varorreflejos y con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y dentro de los varorreflejos reflejos, ¿ya? Están en el callado de la aorta, ¿no? En las arterias carotidas, ahí tenemos varorreflejos que lo que hacen es censar la presión intravascular y ellos ayudan a determinar la presión arterial sistémica. También entonces la presión arterial también depende de las sustancias que se liberan en el endotelio vascular, ¿ya? De la liberación local de sustancias vasoactivas del endotelio vascular relacionadas con la regulación de la resistencia vascular. Entonces en el endotelio vascular se pueden liberar endotelina 1. Entonces la endotelina 1 lo que hace es contraer el vaso, ¿sí? Y el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos. Entonces también depende de eso, de la regulación normal de la presión arterial depende de la sustancia vasoactiva del endotelio vascular. Una es la endotelina 1, que lo que hace es contraer los vasos, o sea, lleva una vasoconstricción, y otro es el óxido nítrico, que lo que hace es dilatar los vasos, entonces, para bajar la presión arterial. Los varorreflejos son responsables de los ajustes rápidos y de aumento de la presión arterial. Entonces, cuando nosotros estamos sentados y nos ponemos de pie,
pues los barorreflejos lo que hacen es censar la presión en el callado de la aorta, en el callado de la aorta y en el seno carotidio. Lo que hacen es censar la presión y modificar la presión arterial. Entonces, los barorreflejos son muy importantes también para mantener la presión arterial. Y un ejemplo es cuando una persona está sentada o está acostada y se pone de pie, ¿no? Los baroreceptores o barorreflejos carotidios, ¿ya? Estimulados por el estiramiento de las paredes del vaso provocado por la presión interna. Entonces, si hay estiramiento del vaso por la presión interna del vaso, por el flujo sanguíneo, pues se estimulan los baroreceptores. Y la reducción en el estiramiento da como resultado una reducción de la actividad del baroreceptor. O sea, si hay disminución del estiramiento, entonces hay reducción de la actividad. Y si hay aumento, entonces estimula el barorreflejo o los baroreceptores a nivel de la carótida, ¿no? En el seno carotidio. Entonces esto es muy importante porque más adelante vemos que si hay algún tipo de anormalidad en el baroreceptor, pues esto puede llevar a que la persona, esto sea una causante de hipertensión arterial. Y la respuesta, también la regulación de la presión arterial, la respuesta renal a la disminución de la presión arterial y que controla el volumen de sangre, entonces es el riñón. El riñón es el principal responsable del control de la presión arterial a largo plazo, ¿ya? Digamos que aquí en el caso del baroreceptor, cuando usted pone de pie, del baroreceptor en el seno carotidio, entonces cuando usted pone de pie, se estimula, ¿ya? Si hay aumento de flujo sanguíneo, se estimula. Si hay disminución del estiramiento, se reduce la actividad. Este barorreflejo lo que hace es controlar la presión arterial en corto tiempo, ¿no? Estoy sentado, me pongo de pie, sensa y controla la presión arterial. En cambio, el riñón es el órgano que controla la presión arterial a largo plazo. Entonces, la respuesta renal a la disminución de la presión arterial, de acuerdo al volumen de sangre que circule por los riñones, entonces el riñón lo que hace es controlar la presión arterial a largo plazo, basado en la cantidad de flujo sanguíneo que en algún momento esté circulando por el riñón. Entonces, la regulación normal de la presión arterial, entonces la reducción de la perfusión renal. Entonces, la reducción de la perfusión renal, por ejemplo, cuando se utilizan diuréticos de asa o cuando hay una falla cardíaca descompensada, entonces lo que hace el riñón es provoca una redistribución intrarrenal del flujo sanguíneo y una mayor reabsorción de sal y agua. Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente, un ejemplo, cuando hay falla cardíaca, cuando hay una falla cardíaca descompensada, entonces cuando hay una falla cardíaca descompensada, el corazón no funciona adecuadamente como bomba, lo que disminuye la perfusión de flujo al riñón. Entonces lo que hace el riñón es hay una redistribución intrarrenal de flujo sanguíneo y lo que lleva es a que haya una mayor reabsorción de sal y agua a nivel renal para tratar de compensar esa disminución de sangre, esa disminución de flujo o la disminución de la presión arterial secundario a la falla cardíaca. Entonces, esta es una manera de cómo es importante el riñón en el control de la presión arterial a largo plazo, ¿no? Bueno, así como generalidades. La disminución de la presión en las arteriolas renales y la actividad simpática a través de los receptores adrenérgicos beta o beta-adrenérgicos estimula la producción de renina. Y cuando se estimula la producción de renina, entonces aumenta la producción de angiotensina 2. Entonces, la disminución de la presión en las arteriolas renales, sumado a una actividad de los receptores adrenérgicos beta, entonces estas dos situaciones o aspectos hacen que se estimule la producción de renina
y este estimula la producción de renina, lo que aumenta es la producción de angiotensina 2, ¿ya? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y la angiotensina 2, entonces, ¿qué pasa con la angiotensina 2? Entonces, cuando se produce angiotensina 2, entonces, cuando se produce, digamos, cuando se produce, se estimula la producción de renina. Entonces, cuando se estimula la producción de renina, entonces la angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, entonces lo que hace es que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Entonces esta angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta la presión arterial y incrementa la presión arterial teniendo en cuenta las siguientes situaciones. Entonces, por una parte, la angiotensina 2 aumenta la presión sanguínea mediante la estimulación de la proteína G. Entonces, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial estimulando la proteína G en las células de músculo liso. Entonces, la estimulación de la proteína G en las células de músculo liso hace que aumente los niveles de calcio intracelular y eso finalmente causa la contracción a nivel vascular, ¿ya? Entonces, a la vez contracción a nivel vascular, pues aumenta la presión arterial. Entonces, la disminución de la presión en las arterias renales, ¿ya? Junto con la actividad neuronal simpática de los receptores adrenérgicos beta, hace que se aumente la producción y estimula la producción de renina. Entonces, la renina forma la angiotensina 1, que a través de la ECA pasa a angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2, cuando se aumenta la angiotensina 2, entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Entonces hace que aumente la presión sanguínea. ¿Y cómo aumenta la presión sanguínea? Pues la angiotensina lo que hace es estimular las proteínas G, y al estimular las proteínas G de músculo liso, lo que hace es que aumenten los niveles de calcio intracelular. Y ese aumento de calcio intracelular produce la contracción a nivel del músculo, o sea, hay una vasoconstricción. Y al haber esa vasoconstricción, esa contracción del músculo liso, entonces esto hace que aumente la presión arterial. Este es un mecanismo relacionado con la angiotensina. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Profe, una Profe, pregunta. Sí. Perdón, compañera, tú primero, perdón. no, tranquila. Luego. Aquí. Vale, profe, yo que te quería preguntar sobre si la contracción que hace por la proteína es localizada solamente en las arteriolas renales o es en todas las arteriolas, pues, sistémicas. Lo que pasa es que, a ver, entonces, claro, porque la presión aumenta la presión a nivel sistémico, ¿sí? Entonces, esa contracción que genera una contracción de los músculos lisos para aumentar la presión arterial, ¿no? Y eso se refleja a nivel sistémico, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bueno, ¿qué más sería? ¿Lo otro está claro o no? Profe, qué pena, ¿será que usted podía volver a repetir cuando habla lo de la proteína G y frente al calcio? Es que ahí me perdí. Pues, claro, esto es en términos generales, pero bueno, entonces lo siguiente. Entonces, cuando hay disminución de la presión en las arteriolas renales, ¿ya? Entonces se disminuye la presión, entonces, y junto con la activación de la neuronal, y junto con la activación del sistema neuronal simpático, entonces lo que hace, mediado por los receptores beta-adrenérgicos, esto es lo que estimula la producción de renina, ¿sí? Entonces estimula la producción de renina. Entonces el riñón sensa que no hay buen flujo sanguíneo, entonces eso estimula, y como no hay flujo sanguíneo, pues si no hay buen flujo sanguíneo, eso podría ocasionar una hipotensión, ¿no? Entonces, bajo este mecanismo, ¿sí? Bajo este mecanismo, entonces lo que se produce es la renina, y al producirse la renina aumenta la angiotensina 2, ¿sí?
Entonces, la angiotensina 2, ¿cómo mejora la presión arterial? Entonces, una manera de mejorar la presión arterial, entonces la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Entonces, repito acá, o sea, hay vasoconstricción, disminución de la presión de flujo en las arterias renales. Entonces, eso lleva en últimas a que se estimule la producción de renina. Y cuando se estimula la producción de renina, entonces en últimas se produce angiotensina 2. ¿Sí? Se aumenta la producción de angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 lo que hace es, cuando se aumenta la angiotensina 2, se aumenta la presión arterial. Y entonces un mecanismo por medio del cual se aumenta la presión arterial secundaria a la angiotensina 2 es aumento de la presión sanguínea mediante la estimulación de las proteínas G. Entonces, cuando se estimula la proteína G en las células del músculo liso, cuando se estimula la proteína G, entonces en las células del músculo liso vascular conduce a un aumento del nivel de calcio intracelular, y cuando aumenta el calcio a nivel del músculo liso se produce la contracción. Entonces, al producirse la contracción de la musculatura lisa, entonces aumenta la presión arterial. Esa es un mecanismo como se aumenta la presión arterial asociado con la angiotensina 2. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ese es uno. ¿Ya? Vamos a ver otro mecanismo. Entonces, el otro mecanismo es que la angiotensina tiene varios mecanismos para aumentar la presión arterial. Siempre que aumenten los niveles de angiotensina a nivel del torrente sanguíneo, entonces siempre se aumenta la presión arterial. El anterior es un mecanismo y ahora vamos a hablar de otro mecanismo. Entonces, el otro mecanismo mediante el cual se aumenta la presión sanguínea relacionado con la angiotensina, entonces, en la angiotensina 2 actúa en el intercambiador de sodio por hidrogeniones en los túbulos proximales del riñón. ¿Sí? Entonces, la angiotensina 2 lo que hace es, al actuar en el intercambiador de sodio y hidrogeniones en los túbulos proximales del riñón, para estimular la reabsorción de sodio y la excreción de hidrogeniones. Entonces, en última, la angiotensina 2 a nivel renal lo que hace es que haya reabsorción de sodio, ¿sí? En los túbulos proximales del riñón, y siempre que haya reabsorción de sodio, ustedes saben pues que se reabsorbe agua y aumenta el volumen sanguíneo. Entonces ese otro mecanismo, el mecanismo por medio del cual la angiotensina 2 puede aumentar la presión arterial. ¿Sí? Entonces actúa en el intercambiador sodio-hidrogeniones. Entonces la angiotensina 2 hace, cuando se aumenta la angiotensina 2, hace que se aumente el sodio, que haya reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Entonces se reabsorbe sodio y se elimina el ion de hidrogeniones. Y esa reabsorción de sodio da como resultado, siempre que se reabsorbe sodio en los túbulos renales, túbulos proximales del riñón, se absorbe la agua. Y al reabsorberse agua, pues mejora el volumen sanguíneo y esto mejora la presión arterial. Entonces es un segundo mecanismo por medio del cual la angiotensina 2 aumenta la presión arterial. ¿Sí? Ese es el segundo mecanismo. El tercero. Entonces, la angiotensina también estimula la síntesis de aldosterona. ¿Sí? Estimula la síntesis de aldosterona. Entonces, la angiotensina 2 causa estimulación de la síntesis de aldosterona en la corteza suprarrenal, ¿ya? Lo que aumenta la reabsorción renal de sodio y el volumen intravascular. ¿Sí? Entonces, aumenta la reabsorción renal de sodio y el volumen sanguíneo intravascular. Entonces, al aumentar la reabsorción de sodio, pues también se aumenta la reabsorción de agua y eso mejora el volumen sanguíneo intravascular. Entonces, es un tercer mecanismo de cómo la angiotensina 2 aumenta la presión arterial. Y tenemos un cuarto mecanismo. Aquí está. Un cuarto mecanismo de la angiotensina, un mecanismo otro mecanismo diferente a la angiotensina es la que se relaciona con la vasopresina. Entonces la vasopresina, que es liberada por la pituitaria,
desempeña un papel importante en la presión sanguínea a través de su capacidad para regular la reabsorción de agua por el riñón. Entonces, cuando hay hipotensión, cuando hay hipovolemia, cuando hay hiperosmolaridad, cuando hay estimulación simpático-mimética y la angiotensina 2 también, entonces estos factores, estas situaciones de hiperosmolaridad, de hipovolemia y hipotensión, hacen que la pituitaria libere vasopresina. Entonces la vasopresina produce vasoconstricción vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Al producir vasoconstricción, entonces se incrementa la presión arterial y también aumenta la capacidad para reabsorber agua a nivel renal. Entonces hace que el riñón reabsorba agua a nivel renal, agua, de tal manera que normalice el volumen sanguíneo. Entonces hay otro mecanismo importante a tener en cuenta de cómo la presión arterial es regulada por la vasopresina. La vasopresina estimulada, por ejemplo, por la hipovolemia y la hipotensión. Entonces la pituitaria produce vasopresina, la vasopresina produce vasoconstricción que aumenta la presión arterial y la vasopresina hace que el riñón reabsorba más agua y al reabsorber más agua, pues mejora el volumen sanguíneo, incrementa el volumen sanguíneo y eso hace que se incremente o se normalice la presión arterial. Entonces son 4 mecanismos que se relacionan que nos muestran cómo el organismo regula la presión arterial normal. ¿Ya? Bueno, listo. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Quería preguntarle sobre ese cuarto mecanismo. Es que hablas de la vasopresina y es la misma aldosterona, ¿cierto? ¿Qué se Sí. diferencia con el anterior No, mecanismo? es que el anterior, no, es que el de la angiotensina es un mecanismo, ¿sí? La angiotensina 2 es un mecanismo, ¿ya? Entonces la angiotensina 2 relacionado con, pues, tenemos la angiotensina 2 relacionada con la estimulación de la proteína G y aumento de niveles de calcio intracelular y la contracción de la musculatura del vascular, lo cual lleva a aumento de la presión arterial. La angiotensina 2, que actúa en el intercambio de sodio e hidrogeniones, hace que haya reabsorción de sodio a nivel de las túbulos proximales del riñón y se excrete hidrogeniones, y esto da como resultado el aumento del volumen sanguíneo, ya que cuando se reabsorbe sodio, pues se reabsorbe agua. El tercer mecanismo de la angiotensina 2 es la síntesis de aldosterona en la corteza suprarrenal. Entonces, la angiotensina 2 aumenta la síntesis de aldosterona en la corteza suprarrenal y eso hace que el riñón reabsorba sodio, aumenta la absorción renal de sodio y cuando se aumenta la reabsorción renal de sodio, pues se reabsorbe agua y eso mejora el volumen intravascular con el objetivo de regular la presión arterial. Y otro mecanismo diferente al de la angiotensina es la vasopresina. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, está hipotenso o tiene una hipovolemia o está hipotenso, ¿ya? Entonces, cuando hay hipotensión, la pituitaria estimula la producción de vasopresina. Entonces, la vasopresina tiene dos mecanismos para aumentar la presión arterial. Una, ocasiona vasoconstricción a nivel a nivel vascular de las arteriolas, vasoconstricción en últimas, y al haber vasoconstricción aumenta la presión arterial. Y la otro mecanismo que tiene es la reabsorción de agua. O sea, la vasopresina hace que aumente la reabsorción de que el riñón reabsorba una mayor cantidad de agua. Entonces, esa mayor cantidad de agua que reabsorbe el riñón, entonces incrementa el volumen sanguíneo. Y ese volumen sanguíneo, al incrementar el volumen sanguíneo, pues se tiende a incrementar la presión arterial. Un ejemplo, pues relacionado con un cuadro de hipotensión en un paciente secundario, por ejemplo, a una deshidratación o secundario a una pérdida de sangre por un trauma, por una hemorragia, ¿no? Entonces, la vasopresión es otro mecanismo diferente a la angiotensina, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, entonces vamos a hablar de hipertensión arterial esencial o primaria. Entonces, digamos que estos son aspectos fisiológicos generales, ¿sí? Que se deben tener en cuenta y cómo a través de los, digamos, de
los barorreflejos, ¿no? A nivel de los barorreceptores en el seno carotidio, ¿ya? El mismo riñón, ¿ya? La angiotensina 2 con sus mecanismos, sus tres mecanismos, ¿sí? Sumándole al mecanismo de la vasopresina, pues estos mecanismos son los que de alguna manera utiliza el organismo para compensar o para mejorar la presión cuando en caso de que haya disminución del flujo sanguíneo a nivel renal o el caso de que haya alguna hipotensión secundaria a deshidratación o secundaria a deshidratación por vómito o por pérdida gástricas o una hipotensión o una hipovolemia que lleva a una hipotensión secundaria a vómito y diarreas, por ejemplo, o una hipovolemia o una hipotensión secundaria a una hemorragia posquirúrgica, ¿no? A una hemorragia posquirúrgica que lleva a la pérdida de volemia. Entonces, cuando se presenta esa hipovolemia, esa hipotensión, pues el organismo utiliza los sistemas antes mencionados para tratar de regular o regular la presión arterial a unas cifras normales, ¿no? Bueno. Y entonces vamos a hablar ya de lo que es la hipertensión. Entonces, la hipertensión arterial esencial o primaria. Entonces hay una hipertensión arterial esencial o primaria y hay una hipertensión arterial secundaria, y vamos a hablar de la primaria. Entonces, la hipertensión arterial esencial o primaria es la forma más común de hipertensión arterial. Se presenta más o menos en el 90% de los casos. Algunos autores hablan del 95%, entre el 90 y 95% de los casos de hipertensión en las personas, en los seres humanos, está relacionada con una hipertensión arterial esencial o primaria. Se observa más en personas o en adultos de raza negra. En estudios que han hecho en Estados Unidos, del 20 al 30% de las personas de raza negra tienen hipertensión arterial esencial o primaria relacionada con adultos caucásicos que están alrededor del 10%. Entonces se relaciona con la raza, ¿no? Entonces, en la raza negra parece ser que en estudios que han hecho en Estados Unidos y puede ser a nivel mundial, tiene más probabilidades de que tenga una hipertensión arterial esencial o primaria. En la hipertensión arterial esencial o primaria no se conoce la causa, no se conoce una causa específica. No hay una causa específica. Generalmente suele iniciar entre los 25 y los 50 años. ¿Sí? Es poco común antes de los 20 años. Cuando se presenta una presión arterial, una persona tiene presión arterial y tiene menos de 20 años, entonces se puede pensar en una hipertensión arterial secundaria y no primaria. ¿Sí? La secundaria es cuando hay una causa, ¿ya? Entonces, en la hipertensión arterial primaria, pues no se conoce una causa específica y suele aparecer entre los 25 y los 50 años de edad. Hay varios factores que pueden desencadenar la hipertensión arterial primaria, ¿ya? Entonces están los factores genéticos, el estrés psicológico, están factores ambientales y dietéticos como el aumento de la sal y la disminución de la ingesta de potasio. Entonces cuando se aumenta la sal en la ingesta diaria y se disminuye la ingesta de potasio, esto puede llevar a que se presenten alteraciones en la presión arterial. Y entonces los factores que pueden desencadenar la hipertensión arterial, que una persona puede tener varios factores, ¿sí? Puede ser multifactorial en una persona. Entonces tenemos la herencia, ¿ya? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el alto consumo de sal, el estrés, ¿ya? La ansiedad, el estrés y la obesidad. Entonces estos son factores que pueden desencadenar una hipertensión arterial esencial o primaria. Una persona puede tener varios factores, puede tener herencia, porque los padres son hipertensos,
asociado con que es consumidor de tabaco y alcohol, ¿no es cierto? Y además vive una vida estresante a nivel familiar, una vida con estrés originado a nivel laboral, ¿no? Entonces, pueden haber varios factores que hacen que una persona pueda tener hipertensión arterial esencial o primaria. Entonces, ¿qué determinantes se relacionan con la presión arterial? Entonces, la activación excesiva del sistema nervioso simpático puede aumentar la presión arterial, aumenta las cifras de presión arterial. La activación excesiva del sistema renina, angiotensina, aldosterona también aumenta la presión arterial, y el aumento en las concentraciones intracelulares de sodio y calcio. Entonces, cuando aumenta el sodio a nivel intracelular, pues se puede, y el calcio, esto conlleva que se aumente la presión arterial. Entonces, vamos a hablar los sistemas que se relacionan, o más importantes, que se relacionan con el aumento de la presión arterial. Entonces, factores que elevan la presión arterial. Y un primer factor que puede elevar la presión arterial es la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona aumentada. Entonces, cuando está aumentada la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces puede ser la causa de una hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, como dijimos anteriormente, siempre que se aumente la producción de renina, o se sintetiza renina, entonces siempre que se aumente la producción de renina a nivel de la economía, va a haber aumento de la síntesis de angiotensina 2, ¿ya? Entonces, ¿qué situaciones hacen que haya aumento en la secreción de renina? Entonces, la renina se secreta por las células que rodean las arteriolas aferentes glomerulares en respuesta a, ¿ya? Entonces, la renina es secretada por las células que rodean las arteriolas aferentes glomerulares en respuesta a la menor tensión o el menor riesgo sanguíneo de los riñones. Entonces, cuando hay disminución del riesgo sanguíneo en los riñones, entonces aumenta la producción de renina. 1. Cuando hay disminución del volumen intravascular, se aumenta la producción de renina. Cuando hay disminución de las catecolaminas circulantes, también se aumenta la producción de renina. Cuando hay incremento de la distensión arteriolar, cuando hay hipopotasemia, también se incrementa la renina, ¿ya? Entonces, por acá atrás hablábamos de cuando se disminuye la presión en las arteriolas renales. Entonces, siempre que haya disminución, por ejemplo, de la presión en las arteriolas renales, se va a producir renina. Y esa renina, pues, la renina hace que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, de la renina se transforma en angiotensina 1, luego por la ECA se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 en última lo que va a llevar ese aumento de la presión, a un aumento de la presión arterial, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, siempre que se aumente la renina, entonces se va a producir angiotensina 2, va a aumentar la síntesis de angiotensina 2. Entonces, como le dije, y la renina, ¿dónde se secreta? Entonces, en las arteriolas aferentes. Entonces, la renina se secreta o se produce en las arteriolas aferentes, a nivel renal. Entonces, por acá tenemos la arteriola aferente, y ahí es donde se secreta la renina. Bueno, entonces siempre que haya aumento en la secreción de renina por secundario a estas situaciones, entonces creo que hay alguien esperando. Ya que había alguien esperando. Entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona.
Y al aumentarse la actividad del sistema renina-angiotensina, de angiotensina-aldosterona, pues se eleva la presión arterial. Entonces, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona está aumentada, ¿no? Entonces, la renina actúa en el angiotensinógeno para desdoblar la angiotensina 1, ¿ya? Entonces, de la renina se origina la angiotensina 1 y luego por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, entonces la ECA, la angiotensina 1, genera angiotensina 2 y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente y estimula la secreción de aldosterona, ¿no? Entonces, si al estimular la secreción de aldosterona, como lo vimos anteriormente, pues también se aumenta el volumen intravascular. La literatura dice que de todas maneras, a pesar de que el sistema de renina-angiotensina es muy importante, el aumento de la actividad de este sistema para que se produzca una hipertensión arterial. De todas maneras, los estudios refieren que solamente el 10% de los pacientes tienen hiperreninemia. Es decir, que solamente el 10% de las personas con hipertensión tienen elevados los niveles de renina en sangre. Entonces, no es tan alto. O sea, digamos que el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, cuando aumenta su actividad, no se presenta en un porcentaje importante de la población. La literatura refiere que pues, es escasa, ¿no? Es solamente el 10% de los pacientes que tienen hipertensión se relaciona con el aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, es decir, que tienen una hiperreninemia. Entonces, eso es importante. El 60% tiene concentraciones normales de renina y el 30% concentraciones bajas de renina. O sea que solamente el 10% del aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona es la que conlleva a hipertensión en algunas personas. ¿Ya? Bueno, ya lo hablamos anteriormente que el endotelio vascular puede ocasionar producir endotelina y el aumento de la endotelina. Entonces la endotelina produce aumento de la presión arterial. Sumado a la producción de trombosano, es decir, la endotelina y el trombosano a nivel del endotelio vascular aumenta la presión arterial, ya que lleva un efecto vasoconstrictor. ¿Hasta ahí alguna pregunta del sistema de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Profe, perdón, ¿podrías colocar la diapositiva, la última que colocaste? ¿Esta? Sí, sí, señor. Ya, gracias. ¿Sí? Lo del sistema, lo de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿está claro? Creo que sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Bueno. Y otro aspecto importante que se relaciona con la elevación de la presión arterial tiene que ver con los varorreflejos, ¿sí? Los varorreflejos que encontramos a nivel de la carótida, ¿sí? Entonces, varorreflejos o varoreceptores en el seno carotidio. Y entonces, hablamos que ellos sensan la presión que ejerce la sangre en estos vasos, ¿no? Entonces, si ellos determinan o controlan la presión arterial debido a la presión que ellos sensan del líquido o de la sangre que pasa a través del seno carotidio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Y cómo se asocia con la hipertensión arterial? Entonces, la insensibilidad de los varorreflejos puede intervenir en la génesis de la hiperactividad adrenérgica y se ha vinculado polimorfismos en el gen fosducina
con un mayor incremento de la presión arterial. Entonces parece ser que hay un gen de fosglucina que de alguna manera conlleva que haya insensibilidad de o que hace que los varorreflejos, sea a nivel del seno carotidio, se pierdan, o sea, no sean sensibles a los cambios de presión secundaria de la sangre que circula por estos vasos, entonces pierden esa sensibilidad, se tornan insensibles relacionados con este gen, según algunos estudios, y esto conlleva a que la persona tenga incrementos o tenga hipertensión arterial. Entonces, esto es muy importante, cómo la genética, ¿sí? Contribuye o se asocia con cuadros de hipertensión arterial en las personas. La interrupción de la entrada aferente de los vasoreceptores al sistema nervioso central en animales experimentales provoca un aumento de la presión arterial. Entonces, si hay alguna, pues han trabajado con animales, han trabajado con animales, y entonces han bloqueado la entrada aferente de los vasoreceptores al sistema nervioso central. Entonces, cuando bloquean esa entrada al sistema nervioso central en animales, entonces han podido determinar que hay alteraciones de cambios en las cifras de presión arterial, ¿sí? En estudios que han hecho con animales. Entonces eso para ver la importancia de cómo los vasoreceptores se relacionan con la hipertensión arterial. Si hay alguna que lleve a que el vasoreceptor no actúe adecuadamente. Bueno, eso por parte de... Bueno, listo. Esto también. Y digamos que esos serían los factores que de momento aumentan la presión arterial. Uno, aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Muy importante. Dos, que haya alguna alteración, que haya una alteración en los varorreflejos o vasoreceptores a nivel del seno carotidio, ¿sí? Que haya alguna alteración genética que conlleve a que estos vasoreceptores pierdan la sensibilidad, sean insensibles. Entonces, al no censar la presión de sangre al interior de los vasos, pues esto conlleva que haya incremento de la presión arterial. Ahora vamos a hablar de algunos factores que disminuyen la presión arterial. Entonces, dentro de los factores que disminuyen la presión arterial tenemos que haya algún defecto en la natriuresis, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se relaciona con la presión arterial? Entonces, el incremento de la ingesta de cloruro de sodio desencadena un aumento de la presión arterial que a su vez induce natriuresis mayor y con ello hace que dicha tensión vuelva a concentraciones basales. Es decir, siempre que haya ingesta de sal, que se incremente la ingesta de sal, que haya ingesta de cloruro de sodio, entonces el mismo sistema orgánico genera o induce la natriuresis. Y por el mecanismo de natriuresis, pues vuelven nuevamente los fibras tensionales a concentraciones basales normales. ¿Y qué es esto de la natriuresis? Entonces, la natriuresis es el proceso de excreción de sodio en orina a través de la acción de los riñones, ¿ya? Es promovido por los péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares a nivel cardíaco, ¿ya? Y es inhibido por químicos como la aldosterona. Entonces, siempre que haya ingesta de sodio, o sea, si hay un incremento en la ingesta de sodio, pues claro, siempre que haya incremento en la ingesta de sodio, entonces se aumenta el volumen intravascular. Entonces, ¿qué hace el organismo? Entonces, el organismo, a través del mecanismo de natriuresis, lo que hace es que se excrete el sodio, el exceso de sodio a través de la orina, ¿ya?
y a través de los riñones. Entonces la natriuresis es el proceso de excreción del sodio en la orina a través de los riñones cuando se aumenta el sodio cuando se aumentan los niveles de sodio en sangre secundario al excesivo consumo de sal. ¿Y quién promueve la natriuresis? Entonces, en términos generales, la natriuresis la promueve los péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares que se encuentran a nivel cardíaco. Y ellos son inhibidos por la aldosterona. ¿Ya? Ese es un mecanismo por medio, que tiene el organismo para bajar los niveles de presión arterial cuando hay un exceso de consumo de sodio. Entonces, el cloruro de sodio participa en la génesis de la hipertensión, ¿sí? Hipertensión natriosensible. Entonces, cuando este mecanismo de autorregulación, este mecanismo de natriuresis, hay algún defecto en el mecanismo, entonces eso conlleva a que haya hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, si el cloruro de sodio, si hay exceso de consumo de cloruro de sodio, y eso conlleva la hipertensión, ¿ya? Pero hay alguna alteración en la producción de péptidos natriuréticos ventriculares o auriculares a nivel cardíaco, si hay un defecto en este mecanismo, pues entonces el paciente, este defecto a nivel de las natriuresis, lo puede llevar a un problema de hipertensión arterial, donde se aumentan las cifras de tensión por arriba de los niveles fisiológicos basales, ¿ya? Entonces, si hay un defecto a nivel de la natriuresis, pues puede llegar a la hipertensión arterial. Es un segundo caso. El péptido natriurético auricular es lo mismo. Entonces, el péptido natriurético auricular disminuye la presión arterial. Entonces, ¿dónde se origina? Entonces, de origen cardíaco y hace que se pierda sodio en la orina. Y la pérdida de sodio en la orina pues genera disminución de la presión arterial. ¿Queda claro el sistema de natriuresis? Y cómo si este sistema está afectado puede llegar a aumento de la presión arterial. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, está profe. claro. Entonces, ¿de qué depende la natriuresis? ¿O cuáles son los componentes principales para que haya una natriuresis efectiva en dado caso que se aumente el consumo de sodio, de la ingesta de sodio? Del corazón, ¿no? Por lo del péptido. Exacto, el corazón. En el corazón tenemos los péptidos natriuréticos, ¿no es cierto? Natriuréticos ventriculares y auriculares. Entonces, estos péptidos lo que llevan es, cuando se aumenta el consumo de estos péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares, lo que hacen es que el riñón comienza a perder sodio, ¿no es cierto? La pérdida de sodio en la orina y eso genera disminución de la presión arterial. Cuando hay alguna alteración en este sistema de natriuresis, entonces el paciente podría tener hipertensión arterial, ¿ya? Profe, una pregunta. Sí, Un efecto también de pronto de la natriuresis, perdón, sí, de la natriuresis podría ser de que haya una falla en los riñones y no puedan eliminar, por ejemplo, el líquido o la orina. Podría estar pues relacionado sí, por, sí, o sea, todo lo que lleve a falla renal, lo vamos a ver más adelante, aumenta la presión arterial. O sea, toda patología que se presente a nivel renal, ¿no es cierto? En los túbulos renales proximales o distales, la glomerulonefritis, eh, las pielonefritis, todo lo que afecte el parénquima renal conlleva de manera indirecta, bueno, conlleva a un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Cuando una persona igualmente, por ejemplo, tiene cifras de tensión arterial alta, pues ¿qué examen es? ¿Cuál será un examen prioritario en sangre que se le enviaría a una persona que tenga cifras de sistólica y diastólica altas? ¿Sí? ¿O qué pruebas valoran la función renal? Entonces eso siempre los médicos o uno como enfermero
piensa, bueno, si el paciente tiene hipertensión arterial, una de las causas es que hay una falla renal. Entonces, ¿qué exámenes se le pueden enviar al paciente para evaluar la función renal? ¿Un hemograma? Bueno, un cuadro hemático, más que un cuadro hemático. Creo que lo de boom o creatinina. Exacto. Se le manda BUN y creatinina. O sea, siempre. Un paciente que se aumentó la presión arterial, cifras tensionales altas, de una vez le manda BUN y creatinina porque lo que se busca desde enfermería o de medicina es evaluar el BUN y la creatinina porque estos exámenes nos pueden mostrar si hay alguna mal funcionamiento de riñón, ¿ya? Y ese mal funcionamiento de riñón pues, conlleva que se aumente la presión arterial, ¿sí? Puede ser secundaria a una glomerulonefritis, ¿no? Podría ser, dentro de tantas posibilidades que pueden presentarse patológicas asociadas con los problemas renales, ¿no? Entonces, todo lo que afecte parénquima renal, pues va a aumentar la presión arterial. O sea, siempre que ustedes tengan un paciente con hipertensión, siempre hay que pensar o deben tener en cuenta que hay que hacerse, se mandan pruebas renales, BUN y creatinina. El BUN y la creatinina son pruebas que nos muestran, ¿sí? Al hacer un análisis crítico, nos muestran la función del riñón. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Factores que disminuyen la presión arterial. Entonces, otro factor que disminuye la presión arterial es el factor del endotelio vascular, el óxido nítrico. El óxido nítrico. Entonces, inicialmente hablamos de que a nivel del endotelio vascular, está por acá, a nivel del endotelio vascular teníamos el óxido nítrico y la endotelina 1, aquí está. A nivel del endotelio vascular hay liberación de sustancias vasoactivas y una es la endotelina 1. Entonces la endotelina 1 hace vasoconstricción de los vasos y el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, el óxido nítrico al dilatar los vasos sanguíneos pues, produce baja de la presión arterial, ¿ya? O regula la presión arterial. Entonces, aquí tenemos el óxido nítrico. Listo, entonces, la administración en animales experimentales de fármacos que inhiben la producción de óxido nítrico aumentan la presión arterial. Entonces, han disminuido la producción de óxido nítrico en animales experimentales. En el endotelio vascular de animales experimentales han inhibido la producción de óxido nítrico y lo que se ha mostrado en los estudios es que se aumenta la presión arterial. Eso es importante, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que el óxido nítrico contribuye a disminuir la presión arterial. Hay factores que exacerbantes de la hipertensión arterial. Entonces, de estos factores vamos a hablar de algunos importantes relacionados con la hipertensión arterial. Entonces, la obesidad. Entonces, ¿por qué la obesidad se relaciona con hipertensión arterial? Entonces, la obesidad lleva a un aumento en el volumen intravascular. La obesidad aumenta el gasto cardíaco. La obesidad activa el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Ya vimos anteriormente cómo la activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona aumenta la presión arterial. La obesidad tal vez podría aumentar el estímulo simpático. Y se ha visto que en personas que son obesas y son hipertensas, cuando bajan de peso, se disminuye la presión arterial, ¿sí? Y yo soy un caso de esos. Por ejemplo, pues yo no era que fuera muy obeso, pero sí tenía el índice de masa corporal alrededor de 25. Hace más o menos 2 años me dio un dolor precordial y bueno, un dolor
recordar que afortunadamente no fue un preinfarto, pero pues fue una campanita de alarma. Fui a la clínica y me vio el médico pues me hicieron un EKG y pues realmente no fue más como una situación muscular, más como un dolor muscular más que un posible infarto, ¿no? O preinfarto, o una isquemia a nivel de las coronarias. Entonces, en ese entonces yo pesaba alrededor de 84, 85 kilos. Y claro, pues este susto me llevó a que, bueno, a hacer dieta y me pusieron en plan de dieta y alcancé a bajar 14 kilos. Y cuando yo pesaba los 86 kilos, mi presión arterial estaba alrededor de 140, 88, 140, 86, 139, de 80. Yo, o sea, nunca la tuve por abajo de 80 y ni por abajo de 135, 138. Estaba un poquito alta la presión arterial. Y bueno, sumado a que hice dieta y comencé a hacer ejercicio y vea que luego me tomé la presión arterial como a los 3 meses y actualmente me la tomo y la presión arterial mía ahora está alrededor de 120/60, 120/65, ¿sí? Siempre cifras de 120. Pude bajar casi en 10 milímetros de mercurio, o se me bajó en 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, sí, en el caso mío, que perdí 14 kilos, 13 kilos, las presiones arteriales mías ahorita están óptimas, ¿no? 120/60, 120/70, 120/65, ¿no? Entonces, en mí, pues, la experiencia mía, pues para mí sí se puede vencer en mí que si se baja de peso, se baja la presión arterial. El aumento, la obesidad, el aumento de tejido graso conduce a un aumento en el número de moléculas de señalización. ¿Qué moléculas? La leptina, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Alfa, factor de necrosis tumoral y la angiotensina 2. Entonces, estas moléculas de señalización desencadenan, hacen que se desencadene una activación, se incremente la actividad del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Y que, como ya vimos anteriormente, siempre que se incremente se aumente la actividad del sistema renina, angiotensina y aldosterona y se aumente la actividad de la angiotensina 2 a nivel vascular, pues esto lleva a que se aumente la presión arterial. Conlleva a que se aumente la presión arterial y esto también conlleva a la retención de sodio. Entonces, igualmente la obesidad provoca un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y un incremento en la retención de líquidos, lo que resulta en una presión arterial elevada. Es decir, entonces, tres cosas importantes. La obesidad lo que hace es incrementar la actividad del sistema renina, angiotensina y aldosterona, aumenta la actividad del sistema simpático, hace que se retenga más sodio, aumenta la resistencia vascular periférica que ya lo vimos al inicio, y todo esto también conlleva a que haya un aumento de la presión arterial, se eleve la presión arterial. Entonces, por eso, siempre que una persona se hipertense a la vez sea obesa, entonces o tenga obesidad mórbida, pues uno de los manejos no farmacológicos con dieta es bajar de peso, ¿no? Entonces, eso es importante con respecto a la obesidad. La apnea de sueño. Entonces, la apnea, han hecho estudios, o sea, personas que tienen apnea de sueño en las noches y que son hipertensas, al mejorarle el aporte de oxígeno a los pulmones o a la economía orgánica, entonces hace que disminuya la presión arterial. Entonces hay un dispositivo, de pronto ustedes lo conocen o lo han visto, que se llama CPAP. Este es un dispositivo que se le formula a los pacientes que tienen problemas, que tienen EPOC, que sufren de EPOC, y que tienen dificultades en el intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, y también se les suministra o se instala a las personas que tienen apnea de sueño
tienen apnea de sueño y tienen cifras de presión alta. Entonces, a personas que tienen apnea de sueño y son hipertensas, al ponerle el CPAP de noche, ese aparato se gradúa, ya, y lo que hace es suministrar una cantidad de oxígeno con presión positiva y mejorar el oxígeno a nivel de la circulación, mejorar el oxígeno a nivel de la circulación, y entonces se ha visto por estudios que mejorar, al colocar el CPAP en pacientes hipertensos con apnea de sueño, mejora la presión arterial, tiende a ser normal. Consumo de sal. Con respecto al consumo de sal, pues hay varias hipótesis, ¿no? Entonces ya hablábamos del consumo de sal relacionado con el sistema, con el decreto, con la natriuresis. Y ahorita vamos a hablar otros aspectos relacionados con la sal que pueden llevar a que una persona sea hipertensa. Entonces, una hipótesis postula que la hipertensión mediada por la sal proviene de una disfunción vascular inducida por la sal que en última lo que lleva es al aumento de la resistencia periférica. Entonces, el consumo de sal lleva en última instancia a una disfunción vascular, ¿sí? Y esto lleva a un aumento de la resistencia vascular, de resistencia periférica. Y siempre que se aumenta la resistencia periférica, como leímos en las diapositivas iniciales, entonces, acuerde que la presión arterial tiene una relación directa del gasto, pues se va a aumentar la presión arterial. Y entonces aquí tenemos dos vías. Entonces, dos vías, así en términos generales. Entonces, vías que pueden conducir a la contracción del músculo liso a nivel periférico, a nivel vascular. Así que haya una vasoconstricción, una contracción del músculo liso a nivel vascular, a nivel periférico. Entonces, la hipótesis propone que la sal estimula un subconjunto de proteína G que responsables de la activación de la sinasa de la cadena ligera de la miocina, ¿sí? Que fosforiza la miocina para iniciar la contracción. En términos generales, ¿qué hace la sal? O sea, la sal estimula unas proteínas G que en última llevan a que la miocina, ¿sí? Provoque o inicie la contracción del músculo liso vascular. Y entonces esto genera el aumento de la resistencia periférica, de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Esa es una hipótesis relacionada con la contracción del músculo liso vascular secundario del consumo de sal. Y la otra es que la sal en la dieta estimula la liberación de ovavaína, ¿sí? De ovavaína, que inhibe la bomba sodio-potasio con la consiguiente disminución de la actividad del intercambiador de sodio y calcio, lo que eleva finalmente los niveles de calcio intracelular y aumenta el tono del músculo liso. Entonces, en resumen, entonces la sal en la dieta estimula la liberación de una ovavaína y esta ovavaína inhibe la bomba de sodio y potasio, y esta inhibición de la bomba de sodio y potasio afecta o disminuye la actividad del intercambiador de sodio y calcio, lo que eleva finalmente los niveles de calcio intracelular. Es decir, en últimas, el consumo de sal libera la ovavaína que inhibe la bomba de sodio y potasio y que finalmente lo que hace es aumentar los niveles de calcio intracelular. Y siempre que se aumente el calcio intracelular, pues aumenta el tono del músculo liso. Y eso lleva, el aumento del tono del músculo liso lleva a una resistencia, a que se aumente la resistencia vascular periférica. Y al aumentarse la resistencia vascular periférica, pues aumenta la presión arterial. Entonces esas son dos hipótesis que se relacionan con la hipertensión arterial en algunas personas, ¿no? Y se asocia con el consumo de sal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, señor, profe. ¿Claro?
Entonces, vea cómo, volvemos a esta diapositiva, vea cómo estamos revisando, ¿no? Y factores que se relacionan con la hipertensión primaria, ¿no? Entonces ya hablamos de la herencia, ¿no? El gen que afecta los vasoreceptores a nivel carotidio, ya hablamos del consumo de sal, ya hablamos de la obesidad, ¿sí? Cómo la obesidad aumenta la actividad del sistema renal, angiotensina, aldosterona, aumenta la actividad del sistema simpático, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, bueno, ya será mañana. Profe, una pregunta. Sí. Cuando la hipertensión se debe, digamos, al consumo de sal, ¿es cuando se formulan los diuréticos o es en general para la hipertensión? Bueno, entonces, entonces eso está más adelantico. Entonces es que independiente de las causas de la hipertensión arterial, lo que van a producir los antihipertensivos, ¿no? Entonces, los que van a producir los antihipertensivos es que se pierda, que se disminuya el flujo, que se disminuya el flujo intravascular, ¿no es cierto? A través de las pérdidas de sodio. Y lo otro que hacen los antihipertensivos es vasodilatar, ¿sí? O sea, porque como estaba al inicio, ¿no? Por acá está. O sea, la hipertensión tiene dos, o sea, la hipertensión tiene dos aspectos. O sea, aquí de pronto para ver respuesta. Entonces vea que, o sea, la hipertensión depende de que se aumente el contenido de sangre, ¿sí? O sea, depende de dos aspectos, del contenido y el continente. Entonces, si se aumenta el contenido de sangre, digamos, ¿por qué se aumenta el contenido intravascular? Pero no se aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos. Se puede aumentar el contenido vascular porque el paciente tiene una falla renal, una glomerulonefritis. Y entonces la glomerulonefritis produce que no haya una buena filtración a nivel renal, entonces aumenta el volumen intravascular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que disminuir el volumen intravascular. Entonces, ¿cómo se disminuye el volumen intravascular, por ejemplo, con respecto a una glomerulonefritis? Pues hay que hacer una diálisis del paciente, una hemodiálisis de urgencias, ¿sí? Y a través de la hemodiálisis, pues se eliminan aquellas sustancias de desecho como urea, algunos electrolitos y plasma, ¿no? Y agua. Entonces, lo que hacen los medicamentos tienen dos opciones, ¿sí? Eliminar ese exceso, ese aumento de contenido que haya, porque haya una falla renal, que eliminarlo, es una opción. O la otra opción es modificar el continente, ¿sí? Modificar el continente. Si en el paciente hay vasoconstricción a nivel de la vasculatura periférica, no sé, si hay vasoconstricción que está ocasionando la hipertensión, ya de acuerdo con lo que revisamos en el transcurso del tiempo, de la hora anterior, de la hora y media anterior, entonces lo que hacen los medicamentos es vasodilatar, ¿sí? Vasodilatar. O sea, vasodilatar para bajar la presión arterial o que influyan en los riñones para que se pierda líquido, ¿no? Y al haber pérdida de líquidos, pues entonces mejora la presión arterial. Eso es lo que hay en los medicamentos, pero eso está más adelante y lo vemos mañana ya. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Y aquí en esta imagen, ¿qué necesitamos? Disminuir la resistencia de las arteriolas, ¿no es cierto? Al disminuir la resistencia de las arteriolas, entonces mejora la presión arterial. ¿O qué necesitamos? Mejorar la bomba del corazón. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, si no se mejora la bomba del corazón, pues pueden haber alteraciones de la presión arterial. Y lo otro es, si está aumentado, si está activado, si está aumentada la actividad del sistema renal, angiotensina, aldosterona, pues lo que tenemos que hacer es que, de igual manera, pues el riñón aumente la pérdida de líquidos. Entonces, como eso, o sea, los medicamentos se relacionan es con vasodilatar para bajar la presión arterial
o que se pierda mayor cantidad de líquidos por el riñón para bajar la presión arterial, ¿sí? ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. ¿Sí les quedó claro? Señor, profe. ¿Sí? Entonces mañana continuamos. Mañana están conmigo de 2 a 4 y luego siguen con Hernán, con una clase de Hernán. Ahí figuro que estoy yo de 4 a 6, pero mañana tengo otra clase, entonces va a trabajar de 4 a 6 Hernán y yo trabajo de 2 a 4. Seguimos con la hipertensión arterial, lo que queda pendiente, y avanzamos en insuficiencia cardíaca congestiva. Listo, profe. Ok, profe. Listo, profe, Bueno, gracias. entonces Gracias. hablamos. Bueno, chao. Gracias, profe. Gracias.